días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia de gracias a Dios, es viernes. Estamos con este programa previamente grabado para que lo puedas ver en Facebook, lo puedas ver también en YouTube cuando aparezca por ahí el aviso. Bueno, pues estamos con muchísimo gusto en este viernes 5 de julio del 2024 para platicarte de algo que es muy importante, ¿sabes? Porque me parece que si no lo hacemos con la conciencia que vamos a platicarlo y vamos a analizarlo y vamos a proponerlo, bueno, pues en un momento dado, eso que le llaman botones emocionales, ¿qué son? ¿Cómo se pueden desactivar los botones emocionales? Y que ello impida que nos hagan explotar, que nos hagan perder la cabeza, que nos hagan perder la calma, la paciencia, el juicio. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo se desactivan los botones emocionales. ¿Qué son los botones emocionales? ¿Dónde están? ¿Para qué sirven? ¿Por qué es conveniente aprender a desactivarlos? Porque mira, yo he visto que hay personas, hay especialistas que no recomiendan desactivar los botones emocionales porque pues hay emociones que no sirven y todo. Bueno, pues son propuestas, son conjeturas a veces de lo que sí funciona y de lo que no funciona, pero seguramente es muy probable que hayas notado cómo ciertas personas o ciertos comportamientos de las personas como que provocan en ti o disparan en ti ciertas emociones, principalmente desagradables. Hay cosas a las que reaccionamos, bueno, los expertos le llamaron el cerebro reptiliano, o sea, esa parte de nosotros que reacciona involuntariamente, a veces inconscientemente, a todo lo que está ahí grabado, digámoslo así, en nuestra mente subconsciente, y es así como nos acostumbramos a tener patrones, programas, hábitos de conducta que nos hacen reaccionar ante ¡pum!, un estímulo, ¡pum!, me aplastaron el botón equivocado, ¡pum!, me prendieron la mecha corta. Porque, bueno, tal vez tú seas de las personas que no soportan que los interrumpan su pareja, sus hijos. A lo mejor para muchos no resulta nada importante, ¿sabes? Estoy pensando en lo muy permisivas que son muchas personas porque hay cosas que no les dan la más mínima importancia. Y en otros casos es muy probable que a una persona le moleste todo, las preguntas personales, las preguntas íntimas, no te importa, para qué te metes, y que esto y que el otro. Entonces, muchas veces, aunque este tipo de situaciones o este tipo de personas para unos parece normal y para otros no tanto, bueno, pues entonces vamos a ver cómo se siente, qué se siente, para qué se siente lo que se siente cuando alguien pulsa el botón equivocado y cómo hay una respuesta o una reacción emocional que entra en acción, como ocurre con un reflejo, como ocurre con un play que le damos a una grabación o a un video o a un audio.
Iba a decir a un cassette, pero pues quién sabe cuánta gente se acuerde de los cassettes, pero en fin, cuando le pones play al cassette o a la cinta, pues empieza a correr, ¿no? Entonces así son, por así decirlo, los botones emocionales, que son reacciones emocionales muy intensas, vamos a ponerlo de esa manera. Y fíjate que así lo dice la psicóloga Ana Díaz Azorín, así se llama ella, y que nos dice que se producen estos, ¿cómo te podría decir? Estas reacciones emocionales cuando oprimimos el botón emocional equivocado en alguien o que nos lo oprimen a nosotros y que son determinadas situaciones o temas relacionados con heridas profundas, traumas del pasado, por llamarles de alguna manera, y entonces debido a la tremenda carga emocional que conllevan cuando son oprimidos, son pulsados, digamos así, desencadenan pues angustia, irritación, frustración, algún ataque de ira o de pánico o de ansiedad, de tristeza, desesperación o una sensación de pérdida de control que experimenta la persona que ¡pum!, le han aplastado el botoncito equivocado. Toda esta metáfora de los botones emocionales que pues es muy buena onda porque sirve para indicar, para dar una idea muy correcta, muy concreta de qué es lo que pasa cuando eso que algunos expertos llaman disparos o gatillos, ¿no? Lo que hace que, ¡pum!, de repente reaccionemos ante algo, una palabra, una actitud, un hecho, una omisión, una mueca, un gesto, ¿no? Entonces, debido a esta intensa conexión emocional que existe entre el presente, el pasado, o la gente que vive ansiosamente alguna idea equivocada de lo que puede ser el futuro, pues la reacción puede ser desproporcionada, de hecho lo es, ¿sabes? Yo no sé cuánta gente reacciona desproporcionadamente en relación a una realidad pasada, o a una situación que no acomodaron bien, que no concluyeron con ¿cómo te podría decir? Ay, se me fue la palabra, con el proceso de, pues así como vienen las cosas, las asimilamos, a veces las sintetizamos y decimos, ok, no voy a permitir que esto me dañe, no voy a permitir que esto me lastime. Por ejemplo, fíjate cómo hay gente que ante un estímulo, es como decir cuando le aplastan el botón equivocado, pues se pone muy nervioso o grita o se vuelve muy altanero, muy alterado, se vuelve impuntual o te interrumpe cuando tú hablas y entonces hay situaciones que no se soportan ni de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces otra persona puede considerar como menores y te decía pues no darles la menor importancia porque simple y sencillamente en todos los casos, tanto que te afecten las palabras y el que te opriman los botones equivocados o no, bueno, pues es muy fácil y además es muy conveniente preguntarnos cuál es el origen de esta respuesta emocional, inconsciente, reactiva, que deberíamos analizar y observar y con mucho cuidado decir, ok, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué soy tan de mecha corta? ¿Por qué me hacen enojar por cualquier cosa? ¿O qué tengo yo que me molesta esto y esto y esto otro? Me molestan las personas, me molestan los lugares, me molestan los dichos, me molesta la gente. O sea, ¿por qué pasa eso? Bueno, yo creo que en ese sentido los expertos señalan que los botones emocionales como tales, como te los he explicado, pues son perjudiciales, no nos ayudan en nada a que podamos tener la sabiduría de un santo para mantener la paciencia, la calma y la serenidad. Solín decía el clásico, porque un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta es que
Estos botones emocionales son muy volátiles, o sea, un día nos pueden causar una gran molestia o dependiendo de quién lo haga, porque tiene lo que llamamos implicaciones perjudiciales en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues pueden ser muy dañinos, nos perjudican, pueden causar reacciones fisiológicas, porque la mayoría de estas reacciones emocionales se producen de manera poco constructiva, muy poco saludable y sobre todo muy altamente perjudiciales. ¿Cómo es eso? Bueno, pues vamos a verlo. Yo te pido que continúes aquí con nosotros. Es el momento de hacer una brevísima pausa, queridos amigos. Estamos iniciando el programa Radioterapia del día de hoy, viernes. Yo soy Gilberto Marín y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que pudiera ser más o menos insignificante que de repente a uno le aplasten los botones emocionales o que le digan cosas que no le gustaron y reaccione de una manera exagerada, pero no todo el tiempo sucede así, pero, ¿sabes? Cuando esto sucede muy frecuentemente, o sea, cuando los botones emocionales son presionados frecuentemente, pueden sabotear todos los aspectos de nuestras vidas. Porque, bueno, hay muchas maneras de definirlo, hay muchas maneras de decirlo, que la gente es muy corajuda. Bueno, lo que pasa es que tal vez la manera de entender esto de que son muy corajudos los corajudos, pues es que tienen muchos botones emocionales, ¿no? Y que con cualquier cosita se activan, como que son así muy sensibles, son digitales porque ni siquiera hay que oprimirlos. Y en ocasiones, pues desde nuestra visión de nosotros mismos, de nuestra propia autoimagen, nuestros esfuerzos que hemos hecho, lo que sabemos que nos cuesta mucho trabajo y luego que de repente nos lo critiquen y que nos digan, no, lo que pasa es que tú esto, lo que pasa es que tú el otro, y compararnos cuando nos comparan con los demás, entonces como que se reactivan los botones emocionales porque perdemos la calma, perdemos el juicio, perdemos la paciencia, perdemos la sensibilidad, incluso puede ser que la empatía que tenemos o que profesamos pues se reduzca y entonces muchas veces inteligentemente tratamos de abordar la situación de un aspecto, de un punto de vista distinto, porque mira, parte de la solución de regular o desactivar nuestros muchos botones emocionales, pues es tener conciencia de ello. Yo creo que una buena pregunta, la primera pregunta podría ser, ¿qué me hace enojar? Y tú lo analizas, o sea, no le preguntes a alguien, oye, tú que me conoces bien, ¿qué es lo que me hace enojar? Pues te van a decir un montón de cosas muy desde la perspectiva de la persona que te opine. Pero si tú lo haces introspectivamente, con toda la honestidad, te puedes llevar horas, días, semanas, no importa, no hay prisa. Porque simplemente analiza de lo que no te sientes muy orgulloso, muy orgullosa. Analiza de cuáles son las cosas que te hacen reaccionar con coraje, con rabia, con impulsividad. Incluso muchas veces impensadamente, porque
las víctimas de los muchos botones emocionales generalmente dicen, ay, no era mi intención. Claro, ¿cómo puede ser tu intención si esos botones, en primer lugar, aparentemente son como muy inconscientes, o sea, están allí, pero no nos damos cuenta que los traemos cargando? A donde quiera que vamos, llevamos un morralito, un costalito con un montón de botones emocionales, digámoslo así, y llegamos a donde vamos y luego alguien dice algo o te llegó un comentario muy negativo para tu persona, o llegas a un lugar donde hay una cola inmensa para que te sirvan, para que te atiendan. Y entonces es curioso cómo muchas personas, cuando menos es lo que yo he visto, que les toca hacer alguna cola, alguna línea para que los atiendan o para hacer un pago o lo que sea, están como que con una cara de pocos amigos, ¿no? Si tú le preguntas a una persona, oye, ¿estás haciendo cola? Sí. ¿Y te gusta hacer cola? Ya sabes, ¿no? Entonces, esa persona, cuando se formó en la fila, se autopresionó un botón que se llama impaciencia. En cambio, también me ha tocado ver en filas, en colas de personas que están esperando algún servicio y que pues amablemente se saludan aún sin conocerse. Hay personas que si se conocen o tienen algún tipo de relación lejana, pues se ponen a charlar cómo has estado y cómo esto y el otro, y al rato terminan bien cuates, lo cual quiere decir que es muy probable que hayan presionado el botón correcto, pues por decirlo así. Y entonces por ese motivo es muy importante conocer, muy importante prestar atención a nuestros botones emocionales, qué son, dónde están, cómo se activan, porque esos botones nos informan, son una serie de resumen de texto que nos dice cuáles son esos aspectos de nuestra vida en que nos sentimos frustrados, hay que identificarlos. ¿En qué nos sentimos insatisfechos? ¿Con qué nos sentimos insatisfechos? ¿Con quién nos sentimos insatisfechos? Y que todo eso lo debemos mejorar. Tal vez un ejemplo que nos ayude sería cuando alguien me ha dicho, oye, pues es que yo no le tengo paciencia a mi esposo, a mi esposa, ¿no? A cualquier persona, o a los hijos. Y entonces eso de no tener paciencia se traduce dentro del contexto que estamos platicando a que esa persona tiene algunos botoncitos emocionales que cuando las personas tienen a bien oprimir el botón equivocado, pues esta persona dice, cree, concibe, se plantea la idea de que no le gusta eso. Tal vez no le guste eso, pero en un análisis de conciencia, por decirlo así, hay que analizar, no me gusta eso de ti, o viniendo de ti, o como tú lo dices, o cuando lo dices, dónde lo dices, en dónde estamos cuando lo dices. Y entonces todos esos aspectos se unen para que nosotros tengamos una sola idea. No me gusta. Y entonces un buen terapeuta, un buen coach te va a decir, ¿por qué no te gusta? Pues no sé, no me gusta, pero vas a empezar a decir cosas. Primero, la primera respuesta de mucha gente es, pues no sé, son muchas cosas. Ok, entonces pacientemente decimos, ok, ¿cuáles son esas cosas? Pues no sé, pues piensa, no sabes o no quieres decir, o no quieres reconocer, y así. Entonces, la principal característica de los botones emocionales es que la situación o la persona actual que los pulsa es muy similar a una experiencia del pasado, una experiencia de sufrimiento. O sea, haz de cuenta que la persona que oprime el botón es el sufrimiento del pasado. O sea, viene y dice algo, menciona algo que no, por supuesto, no era la intención de esa persona, oprimirte ese botón emocional, y tú... Y entonces es muy probable que la persona te diga, ¿pero por qué te molestas? ¿Qué dije? No sé, Diosito, perdóname, ¿qué dije? No, o sea, no sabemos qué dijimos
que oprimió el botón equivocado, y entonces esos recuerdos dolorosos en la persona a la que se le ha oprimido el botón hacen que se active un instinto de supervivencia, una reacción. Los reaccionamos, pues, dicho correctamente, y para tratar de protegernos del presente, ¡pum!, reaccionamos. No me digas eso, ya sabes que no me gusta. Y entonces las personas pueden variar de persona en persona porque, no sé cómo decirlo, pero los botones emocionales son de diferentes tamaños, diferentes colores, tienen diferentes funciones, tienen diferentes reacciones. Entonces, dicho de esa manera, pues entonces quiere decir que cada persona tiene su colección de botoncitos muy personal. No son todos iguales, ni reaccionan todos de la misma manera, ni activan lo mismo, porque por ejemplo cuando los plomeros, muy malos plomeros, te ponen las llaves de la regadera al revés y tú abres la de la izquierda creyendo que es la caliente cuando en realidad es la fría, y luego abres la así sucesivamente. Entonces, como ves, no todas las llaves son para lo mismo. De la misma manera en que no todos los botones disparan las mismas reacciones. Ay, qué cosas con estos botones emocionales, queridos amigos. Bueno, pues entonces te invito para que sigas con nosotros. Estamos en este programa ahora con la modalidad temporal de que pues hacemos este programa justo a la misma hora en que se transmite o se transmitía en vivo. Lo grabamos, termina de grabarse, lo subimos a Facebook y más adelantito lo subimos a YouTube, mientras podamos tener la autorización de Facebook para transmitir en vivo. Bueno, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. No todo el tiempo nos damos cuenta de qué es lo que pasa cuando reaccionamos. O sea, la primera impresión que nuestro subconsciente, o más bien nuestra mente consciente tiene de ese momento es que así somos. Nos hemos planteado una narrativa personal en donde decimos siempre he sido así, me conozco bien, desde que tengo uso de razón, desde que nací, desde que tengo conciencia, bla, 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 y decimos cosas como que sí, nos hemos autoconvencido de que así somos. Entonces, de acuerdo a los expertos, a nivel neurológico, que no soy el especialista, pero nuestros botones emocionales están gobernados por la amígdala, una parte de nuestro cerebro que actúa como un filtro a través del cual se procesa y se evalúa la información sobre nuestro mundo. Haz de cuenta que esa llamada amígdala, que no tiene nada que ver con las amígdalas, las anginas, sino es una parte de nuestro cerebro que, para decirlo de una manera muy resumida, filtra la información que viene de fuera y que nos permite interpretarla de acuerdo a cómo hemos estado acostumbrados a interpretarla. Si tú le pides a alguien, por ejemplo, oye, me gustaría que vieras las cosas desde otro punto de vista. ¿Cuál punto de vista? ¿El tuyo? Pues no. Entonces, es muy complicado convencer a alguien de que cambie su punto de vista, porque sería tanto como reprogramar la mente subconsciente, que es posible. Gracias a la tecnología subliminal que hemos platicado aquí en tantos programas, se puede reprogramar literalmente la
la mente subconsciente, o sea, todo lo que comprenda la mente subconsciente para que esos filtros cambien su posición y que entonces sea mucho más fácil ir diluyendo, desapareciendo o reprogramando los botones emocionales. Yo tengo muchos ejemplos de personas que nos consultan, nos buscan, nos contactan para decirnos, bueno, pues tengo este problema, me siento muy abrumado, muy abrumada, tengo problemas con mi relación, tengo problemas con mis hijos, o un hijo mío tiene problemas, etcétera, etcétera. Y entonces, evidentemente, en nuestro caso, lo que hacemos es evaluar en la primera y segunda sesión posiblemente qué es lo que está filtrando esta persona y cómo le vamos a hacer, qué títulos, qué audios va a necesitar para que reprograme esa forma de percibir las cosas. Bueno, independientemente de qué es lo que hacen los mensajes subliminales en el cerebro, independientemente de eso, lo que nosotros evaluamos y monitoreamos es la forma en que la gente va reconociendo que hay una nueva realidad, una nueva manera de interpretar y de filtrar y de percibir la realidad, que hace al mismo tiempo que sus reacciones cambien también de color, de tal manera que, si lo queremos decir metafóricamente hablando, entonces cuando reprogramamos la forma en que reaccionamos, entonces los botones emocionales empiezan a desaparecer, se apagan o se quedan en stand-by o ya no funcionan, ya no te hacen enojar tan fácilmente, ya no reaccionas tan equivocadamente y negativamente ante ciertos estímulos y te vuelves una persona más consciente. No quiero decir que te vuelvas más bueno, más buena, más santo. No, quiero decir que te vuelves una persona equilibrada, como debe ser, como eres realmente, pero que, o sea, yo me imagino a veces cuando trato de explicar este asunto de por qué somos como somos, bueno, imaginemos que el día que hemos nacido, ese bendito día de tu cumpleaños, pues tú venías al mundo sin programa alguno. Claro, los únicos programas que traemos de fábrica, digamos, son los programas del sistema nervioso simpático o autónomo, que es el sistema nervioso que se encarga de nuestras funciones corporales. O sea, cuando nacemos, ya nuestro corazoncito viene latiendo, nuestros pulmoncitos están respirando, nuestros riñones están funcionando y nuestro estomaguito nos pide leche y nos pide comida. O sea, todo eso ya está funcionando cuando hemos nacido. Luego viene la otra parte, cómo programar nuestra mente consciente. Y es ahí donde te quiero ver, porque la mayoría de las personas, si no es que el 100%, bueno, pues vamos programando lo que nos va llegando del exterior. Si nos quieren, lo sentimos de una manera. Si no nos quieren, lo sentimos de otra manera. Si nos dicen burro, lo sentimos de una manera. Si nos dicen inteligentes y brillantes, lo sentimos de otra manera. Y esa impresión es la que se va quedando allí grabada. Entonces, cuando tú creces, por ejemplo, alguien cometió la delicadeza de llamarte burro, como te llamaban en tu casa, y entonces no lo puedes soportar porque se reviven una serie de emociones, de frustraciones, recuerdos negativos de la infancia, etcétera, etcétera. Y entonces empiezas a reaccionar a ese estímulo que se llama botón emocional, el botón de la ira, el botón de la tristeza, el botón de la, no sé, todos los botones, ¿no? Entonces, cuando respondes a una situación emocional con calma, utilizando la lógica, la razón, en lugar de desbordarte y decir, o sea, es un proceso también, déjame decírtelo de esa manera, que hay que aprender, en donde vamos calculando nuestras reacciones, aunque al principio parezca así como que muy actuado. Está bien.
Oye, pues ¿quién nos dice que no estamos actuando cuando nos enojamos? O sea, ¿por qué te enojas? ¿No? Estás actuando. En cambio, cuando actúas también razonablemente, suprimes la actividad de tu amígdala, suprimes en mucho la forma en que tú percibes lastimosamente la realidad y en tanto, por lo tanto, entonces estás quitándole poder, digámoslo así, a tus botones emocionales. Esto es muy interesante porque vamos a ver ahorita, después de la pausa, cuáles son esos botones emocionales, qué tipos de botones emocionales de acuerdo a los expertos. Y cito, te repito, a la psicóloga Ana Díaz Azorín, que estoy citándola en este tema, porque me llama mucho la atención cómo a veces un botón emocional puede ser una palabra mal dicha, mal acomodada o mal recibida. Bueno, hay que verlo, hay que ver cómo es el amor, decía una canción. Bueno, pues entonces, queridos amigos, estamos muy contentos de estar contigo. Puedes ponerte en contacto con nosotros. Lamentablemente no podemos todavía poner los comentarios en vivo como solía pasar. Entonces, como esos comentarios no son en vivo, bueno, puedes dejarlos cuando ya el programa esté puesto en nuestro muro, igual en Facebook, en YouTube, y entonces ahí aparece la dirección, que es radioterapia95@hotmail.com. Puedes hacerlo directamente por Messenger aquí en nuestro muro. También en YouTube existe la opción de hacer comentarios que nos llegan directamente a nosotros, los respondemos, los revisamos todos los días, ya sea para pedir información sobre la tecnología subliminal, la promoción 3x2, citas para consultas en línea. O sea, por favor, mientras tenemos todo pues ahora sí que el show para poder atenderte en vivo y lo podemos hacer porque pues muchas personas, por fortuna, que se han reintegrado a nuestra página, que nos han reencontrado y que han estado atentas a ver dónde está este cuate, dónde está este programa, dónde quedó la bolita. Gracias a esas personas que nos han contactado y que siguen con nosotros y que han desparramado, que han compartido la noticia de que estamos aquí todavía. Lo que pasa es que hubo problemas por allí, no sé qué, si hackearon, si inhabilitaron, no sé, pero ya recuperamos la dicha de estar con ustedes cada mañana, los lunes, los miércoles y los viernes. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Ya sabemos que los botones emocionales varían de persona a persona, dependiendo de la historia personal, dependiendo de las experiencias pasadas, dependiendo de qué tan fácil sea encontrar y aplastar esos botones, porque mira, cuando decimos que la gente nos conoce, ay, qué bien me conoces, ya sabes esto, ya sabes lo otro, claro, tenemos una especie de mapa de las personas con las que tratamos y más o menos sabemos en dónde están escondidillos por ahí esos botones emocionales, sabemos algunas experiencias, pero sobre todo las personas que nos tocan a nosotros, nuestros botones emocionales y que aparentemente no nos conocen. Bueno, pues son esos botones, déjame llamarle de nuevo así, que
los oprimen o los oprimimos, pero sobre todo pienso en cuando te oprimen a ti tus propios botones emocionales y debido a ciertas cosas, como por ejemplo, palabras o temas que tocan una herida sensible o un trauma pasado. Ese es un botón, ese es un gatillo que dispara una reacción que te hace sentir, en este caso, mal, porque son cosas, temas, palabras, situaciones, experiencias que te han causado una especie de trauma del pasado y que muchas veces, mira, yo me pongo a razonar, a analizar con cierta conciencia del origen de las palabras. Yo no sé etimológicamente el origen de la palabra trauma, pero sí me puedo imaginar la idea que la gente tenemos de lo que es un trauma. Y entonces decimos, estoy bien traumado. Te puede ocasionar un trauma, los traumas infantiles, los traumas pasados, cuando en realidad, si quisiéramos recapitular y renombrar la palabra trauma, yo podría decir, pues es un invento para que no te permitas hacer algo que debes hacer. ¿Por qué no eres cariñoso con tu pareja? Es que tengo el trauma de que a mí nunca me dieron cariño en mi casa. Ok, entonces culpas al trauma o culpas a la poca capacidad de tus padres para demostrar afecto y amor. Ok, y si desapareces ese trauma y si apagas ese botón que se dispara cuando alguien te menciona algo que no te gustó en el pasado, como ves, todo es un programa, todo es una idea. Todo es una creencia de que yo estoy triste porque siempre me pongo triste cuando se nubla. Ok, señores nubes, por favor váyanse porque mi amigo aquí se pone triste. ¿Serán las nubes las culpables? ¿Sí me explico? Entonces, vamos a borrar esos botones emocionales que los relacionamos emocionalmente, válgame la redundancia, con algo que creemos que estuvo mal, que nos lastima porque nos lo hemos planteado de la manera equivocada. Comentarios que cuestionan nuestra autoestima, nuestra valía personal, comentarios que cuestionan nuestra confianza, nuestra respetabilidad, nuestro honor. O sea, sí duele que la gente no comprenda, no esté consciente de lo mucho que vale uno. Pero fíjate que si en ese contexto lo que vale uno es una creencia propia, claro, yo soy valioso y no necesito que nadie me lo diga. Yo no soy valioso porque tú me consideras a mí valioso. No, yo soy valioso por mí mismo. Ok, y cuando alguien te dice, no, lo que pasa es que tú vales muy poco, no vales lo mismo que tu hermano, y empiezas a creer que realmente no eres una persona valiosa y te quedas con ese trauma y con esa visión de ti que no valgo nada, la vida no vale nada y cosas por el estilo. Bueno, pues volvemos a la misma, al mismo razonamiento. Y si fuera solamente una creencia, eso de que te pones triste cuando algo pasa, claro, no podemos evitar esa relación íntima, inconsciente que existe, por ejemplo, cuando tú escuchas una canción o una letra sentida, sensible de algo que te recuerda, algún pasado doloroso, pues no lo puedes evitar porque ya hiciste una conexión neuronal entre ese recuerdo y tus reacciones fisiológicas. Bueno, entonces eso es un botón emocional que hay que desactivar. ¿Qué comentarios, de quién son esos comentarios, qué contienen esos comentarios que cuestionan tu persona, tu valía, tu valor como persona? O sea, ¿qué contienen esos comentarios? Critican tu aspecto físico, critican tu inteligencia, critican tu preparación o falta de preparación. O sea, ¿qué contienen esos comentarios? Y entonces depuramos y decimos, bueno, ok, sí es cierto, tiene usted razón, señor Marín, me han dicho muchas personas, porque yo quito de mi
menú de comentarios lastimosos o hirientes, quito lo que no es cierto. Y nos quedamos ni siquiera con la mitad de las cosas que nos dicen que nos ofenden, porque la mayoría de las cosas que nos ofenden no son ciertas. Creemos que son ciertas dependiendo de quién lo dice, cómo viene. Si te lo dice tu mamá, no lo puedes dudar. ¿Cómo vas a dudar de tu mamá o de tu papá? O sea, no. Entonces, hay muchas acciones que nos hacen sentir ignorados, que nos hacen sentir pocos valiosos, o cuando en tu casa te decían, no, pues es que tu hermana es más inteligente que tú, o viceversa. Yo conocí a un joven, en ese tiempo muy joven, que me platicaba con mucha tristeza que su papá le decía que le hubiera gustado que fuera niña, porque él quería tener puras niñas. Nace un niño y entonces sintió el rechazo, un trauma que le duró por toda la vida, y entonces lo conozco yo, empezamos a desactivar esos botones que decían, bueno, ¿por qué te sientes tan mal por el rechazo de tu padre porque no fuiste niña? Bueno, es muy larga la historia, pero finalmente, afortunadamente, los desactivó. Bien, pues entonces, ¿qué tenemos aquí, señoras y señores? Intenté así inconscientemente ir a los comentarios en vivo que nos dejaban nuestro público en el programa en vivo, pero pues en este momento no hay comentarios en vivo, así que me voy a aguantar como los meros machos me decían en mi casa, lo cual no tiene nada que ver con el machismo, porque ya ves que antes el valor de la hombría era muy apreciado, la masculinidad y todo lo demás, así que pues me aguanto, ya regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Yo creo que uno de los botones más sensibles de las personas, botones emocionales, son las críticas. O sea, creo que estaríamos hablando de algo con justicia, de que a nadie le gusta que le critiquen. Claro, hay gente muy noble que por mantenerse bien y en el gusto de las personas soportan ciertas críticas a las que les ponen críticas constructivas, y con ese nombre pues ya es más asimilable, ¿no? Te lo digo por tu bien, mira mijito, mira mijita, ve mi ejemplo y yo quiero evitar que tú sufras, bla, bla, bla. Y entonces, cuando las críticas son por acciones, actitudes o el aspecto físico o la capacidad intelectual de una persona o ciertas minusvalías, o sea, cuando los minusválidos o las personas que tienen algún tipo de problema pues no lo sufren, ¿sabes? Yo he platicado con personas que tienen algún tipo de discapacidad, cualquiera que éste sea, y no se preocupan por eso. Yo una vez, bueno, varias veces, atendí a personas ciegas en la consulta, en el coaching, y bueno, te quiero decir que ojalá que no suene muy ligero, pero los mismos problemas que tiene una persona vidente, o sea, que ve, los tiene la persona que no ve. Claro, sus problemas físicos, fisiológicos, mentales son un poquito distintos porque, por ejemplo, me platicaba esta persona invidente que como no sabía cuándo era de noche y cuándo era de día,
tenía problemas para dormir. Pero entonces su familia, muy linda, muy amable, me platicó él, me interesó muchísimo el tema, le enseñó a través de ciertos sonidos o ciertas aromas cuando era de día y cuando era de noche, y entonces él programó, no sé si esto sea posible, perdóname mi ignorancia, pero programó a su cuerpo para que a ciertas horas o con cierta actividad, porque él trabaja, pues se cansaba y evidentemente llegaba el sueño y entonces se sentía y descansaba. Pero te decía, los mismos botones emocionales que tiene una persona, independientemente de su físico, entonces cuando se le critica, o sea, alguna vez le pregunté yo, oye, ¿te molesta que te digan ciego? ¿No? ¿Te molesta que te hagan a un lado porque no ves? ¿No? O sea, él estudió, conoce perfectamente el sistema Braille, o sea, el sistema que fue diseñado para la lectura con los ciegos y en fin, muchas cosas. Entonces, cuando la crítica sobre el aspecto físico o la capacidad intelectual de una persona es oprimido ese botón, no te quiero platicar cómo reaccionan las personas ante la crítica, sobre todo la crítica hiriente, la crítica malintencionada, la crítica negativa, pues, ¿no? Y luego, ¿sabes? Otro botón emocional son las amenazas, el chantaje, el amenazar a alguien con que saque los trapitos al sol o como quiera que se llame, simplemente porque más o menos explícitas sobre la integridad física individual de una persona son como amenazas de toda índole. Eso sí hace que reaccionemos de una manera muy intensa, no sé cómo decirlo, pero sí hay personas que ante la sola amenaza de que les va a pasar algo, que los van a chantajear, que les van a poner el dedo o como quiera que se diga, pues ya se ponen muy mal, reaccionan de una manera muy intensa, mucho coraje, mucho miedo. Y entonces muchas veces puede resultar difícil reconocer cuáles son nuestros botones emocionales. Yo creo que los botones emocionales que disparan el miedo, que disparan la ansiedad, son, me parece, como que muy particulares, como que son un departamento distinto al resto de los botones, porque la mayoría de las personas, la inmensa mayoría de las personas, tienen miedo, sufren de algún tipo de trastorno de ansiedad generalizada o algún tipo de trauma, algún tipo de fobia. Y entonces es muy distinto que te opriman el botón de la ansiedad a que te opriman el botón del coraje, por ejemplo. Entonces, no obstante, creo que hay algunas buenas formas de identificar nuestros botones emocionales. Por ejemplo, dice la psicóloga Ana Díaz de Azorín que los anuncios de buenas noticias, bueno, eso suena como que muy sentido común. Cuando alguien comparte contigo buenas noticias sobre su vida, sobre sus logros personales, sobre, imagínate por ejemplo a uno de tus hijos que te dicen, mamá, tengo puros dieces o tengo puras A o puras B, y entonces tú dices, ¡ay, qué bien, qué padre! Entonces disparó un botón emocional positivo. Pero también puede disparar un botón emocional negativo cuando la persona que recibe buenas noticias siente envidia por la persona que le dio la buena noticia. ¿De qué se trata la noticia? ¿Es una promoción laboral? ¿Es un carro nuevo? ¿Te compraste una casita nueva? ¿Te vas a casar? ¿Tienes una nueva relación? ¿Estás esperando un bebé? ¿Cuál es la noticia? Entonces todo depende de quién te lo diga, cómo te lo diga, para qué te lo diga y qué uso hace de esa buena noticia. Y lo malo es que muchas veces a la gente le disparas el botón emocional de la envidia, que es negativo,
simplemente porque no le gustó mucho la buena noticia que le dieron. Es increíble, ¿no? O sea, para unos, oye, fíjate que tengo esto, me compré un carro, qué lindo, qué amable, que esto, que el otro. Brr, ese carro debería ser para mí, ¿no? Ahora, no sé si has notado que alguien que sigas en las redes sociales o alguien que te parece admirable, con quien te comparas constantemente, no sé, no tengo así muy claro, no hay, no sé, algún récord o alguna estadística que me diga que la gente que se compara con los demás en las redes sociales les molestan sus publicaciones. ¿Cómo gestiona uno las publicaciones de los demás en las redes sociales? ¿Te parece que exagera cuando se pone una foto con toda la familia y que en reunión de la familia y como que hay cosas que se disparan porque uno no las soporta? Y una de esas fuentes de información que mucha gente no soporta, queridos amigos, son las redes sociales. Y por supuesto, también los temas de conversación delicados. O sea, cuando una conversación te altera, cuando alguien está platicando y te molesta, cuando tus buenos amigos o familiares dicen cosas o platican entre ellos con las que no estás de acuerdo y te disparan un botón muy incómodo que se llama espérame tantito, me da coraje que hables de eso, no me gusta que hables de eso, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos una serie de ejemplos de lo que son los botones emocionales, cómo desactivarlos teniendo conciencia de ellos y sobre todo cómo convertirnos en personas que tienen o que no tienen muchos botones emocionales negativos. Bien, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, voy rápidamente a la última pausa del programa del día de hoy, que es viernes, gracias a Dios es viernes. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, no sabemos exactamente cuántas veces hemos reaccionado exageradamente a una crítica, a un comentario desafortunado, a alguien o algo que nos dijeron que no nos gustó y que disparó una emoción incómoda para uno, incómoda para los demás, etc. Y entonces conocer cuáles son esos botones emocionales y las consecuencias que tiene su activación ha sido el objeto de estudio de investigaciones muy serias que nos ponen así como que sobre alerta, se me ocurre la palabra, de decir, oye, no es que tú seas así, no es que tú seas malo, no es que tú seas corajudo, no es que tú seas envidioso, no es que tú seas miedoso, no, lo que pasa es que tienes muchos botones emocionales que de acuerdo a los recuerdos vividos anteriormente, pues se dispara ese botón. Hace cuenta, yo me imagino así como un tablero donde hay muchos botones y uno dice rabia, miedo, intensidad, amor, o sea, ¿qué botones deseamos aplastar? Si nos reducimos a lo práctico, bueno, pues entonces cada mañana tenemos la opción de
oprimir el botón negativo o el botón positivo. Así es, solamente 2 botones, así de sencillo. Y entonces cuando inconscientemente o involuntariamente, si tú quieres llamarlo así, oprimes el botón de lo negativo, ¡prum!, va a aparecer así como cuando tú dices, hazle clic para que veas esto. Le haces clic a los botones negativos y aparecen un montón de botoncitos que van a disparar ciertas emociones. Y estos botones emocionales resultan más problemáticos para unas personas que para otras, porque cada quien carga con su bagaje emocional como Diosito le dio a entender. Y dice la psicóloga Sonia Budner, así se llama, Sonia Budner, dice que las personas que ven críticas a su persona por todas partes y reaccionan de forma exagerada a las opiniones ajenas, pueden estar seguros y seguras de que tienen muchos botones emocionales especialmente sensibles. Y entonces estaba pensando hace rato de una persona que descubrimos juntos que había un botón medio raro que vamos a llamarle para fines prácticos el botón del miedo al rechazo. ¿Cómo se activó este botón? ¿En base a qué? Bueno, pues pueden existir experiencias del pasado, algún tipo de experiencia traumática, a propósito de lo que decíamos de los traumas, y que puede ocasionar una reacción dolorosa porque este hombre, esta mujer, esta persona, pues fue, digamos, abandonada cuando niño, cuando niña, o hubo un divorcio de sus padres, o algo muy parecido que le causó un recuerdo, que lo convirtió en un doloroso recuerdo, que se convirtió en un trauma emocional, y que cada vez que alguien le habla sobre no me quieres, te voy a dejar, ya me voy, o si no haces esto va a pasar esto, entonces se reactiva ese botón del miedo o la sensibilidad al rechazo, porque hay personas que mantienen una expectativa constante sobre la idea de no agradar, sobre la idea de ser rechazados por otros, sobre la idea de que los abandonen. Y entonces ese botón incluye el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a no quedar bien, el miedo a no estar a la altura de las personas que uno quiere, o simple y sencillamente el miedo de no ser lo suficientemente agradable para ciertas personas. Y esos miedos se reactivan solamente cuando alguien o algo presionó ese botón emocional que le he estado llamando equivocado, porque el acto de presionar voluntaria o involuntariamente los botones emocionales de cada persona genera casi de forma inmediata respuestas desadaptativas, respuestas desesperadas, respuestas reactivas, válgame la expresión, y esto provoca que se desarrollen comportamientos de escape. O sea, quiero huir de esta situación, quiero huir de este momento, y tal vez la mejor manera de huir yo de este momento incómodo es atacándote o hiriéndote igual de la misma manera en que yo me siento. Es como, no sé, imagínate un perrito, tú vas por la calle y el perrito está ladrando, está llorando, y tú te quieres acercar para consolarlo, para ver qué le pasa, y entonces el perrito se defiende, te ladra, se defiende pues porque tiene miedo a que lo sigas lastimando. Bueno, pues lo mismo sucede con los humanos. Cuando tú dices algo que lastima la sensibilidad emocional de una persona, reacciona y se defiende y te ataca y saca las garras y los colmillos y se defiende de cualquier dolor que le puedas volver a causar. Por eso reaccionamos, por eso es tan importante que con el tiempo vayamos meditando acerca de
cuáles son esos botones que cada quien tiene, porque los botones son distintos en cada persona, por fortuna, y entonces muchas veces hay muchas personas que tienden a evitar por completo las relaciones con los demás, aun cuando saben que se necesitan, por ejemplo, las personas que no se hablan, la familia que no se habla, las parejas que no se hablan, los hermanos que no se hablan. Bueno, perdóname si parece muy sencillo, pero si tan solo revisaran sus botones emocionales, muchas cosas serían distintas y otro gallo nos cantaría. Bueno, pues hay que romper el ciclo de los botones emocionales, hay que estar conscientes. Hay mucho que decir de esto. A mí me encantaría hacer programas 1, 2, 3, 4, 5, 6 para que hablemos del tema y de diferentes aspectos, pero pues tenemos, no sé si por fortuna o no, solamente una hora que nos hemos autoimpuesto, una hora de programa, porque antes teníamos 2 horas en donde era pues realmente a mi juicio un poquito redundante lo que teníamos que tratar. Entonces estudiamos bien el análisis, ponderamos el costo-beneficio y llegamos a la conclusión de que lunes, miércoles y viernes 1 hora de programa es más que suficiente hasta ahorita. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, esto ha sido todo por hoy. Me da muchísimo gusto haber estado con ustedes, por supuesto, como todos los días, los lunes, los miércoles y los viernes. Así que nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, con otro tema que ojalá sea de tu interés, que para que lo puedas compartir, comparte, dale like a nuestros sitios, a nuestros muros, suscríbete al canal de YouTube, también síguenos en Facebook para que esto crezca y entre más seguidores, pues mejor, más rápido vamos a tener la oportunidad de transmitir en vivo y te va a llegar un aviso, una especie de alerta de que ya empezamos a transmitir en vivo cuando esto empiece a ser posible. Bien, pues muchas gracias. Nos vemos el lunes. Yo soy Gilberto Marín. Gracias, feliz fin de semana. Y mientras tanto, amigos, sean felices, pero sean inmensamente felices. Cuando ya no te sientas ni abajo ni arriba de nadie, cuando te sepas suficientemente bueno, te entregues al momento y elijas perdonar, te volverás libertad. Cuando renuncias a seguir impulsos de enojo y de miedo, sueltes el control y no busques aprobación, decidas expresar solo amor.